Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí nuevamente en Abrázame Poesía, hoy acompañados por las creadoras, sostenedoras, las que le dan ese flujo de vida a una editorial en nuestro país, que son en este caso Leticia Hernando y Dafne Piedemunt. Exactamente, Dafne Piedemunt. Ellas son las encargadas de editorial La Mariposa y La Iguana, que sugiero que ya pueden ir a su página para ver el contenido. Pero también ellas son poetas, y esta asociación entre editorialistas y poetas es algo de lo que vamos a hablar. Vamos a empezar con una poesía, como siempre, de una de ellas, en este caso de Leticia Hernando, que yo he elegido al azar porque me impresiona. En general ustedes saben que yo leo aquellas cosas que me asombran. Mantengo el asombro a pesar de que ya no soy niña. Pero dice así: niña cándida, pequeña, erótica y letrada, llena de palabras, llamas, siempre nostalgia, a los brazos de mi casa. ¿Por qué son las quimeras de la madrugada? Pequeña, perversa, cándida, calla, calla. Que me engarza a la vida un tímpano en la garganta, que el vértigo soy yo, soy carcajada, soy el azar bailando en una pata. Leticia Hernando. Bien. Muchas gracias por haber entregado esto a la literatura y a nosotros que podemos compartirlo en este momento. La Mariposa y la Iguana, dicen, nació en el año 2009, pero antes nació. Antes, ¿qué vino antes? ¿Por qué una editorial? ¿Qué las ha unido? ¿Qué las une para mantener una producción literaria en este sentido? Y nace como un deseo de armar algo y de vivir de lo que amamos, ¿no? Y empieza con unos cuadernillos abrochados que salimos a vender a los bares. Muy bien. Y de a poquito fue, después conseguimos un préstamo, empezamos a desarrollarlo y fuimos incorporando escritores, buscando, y siempre, digamos, el eje fue poner a circular los libros, los escritores que nos fascinaran, que nos interesara. Bien, digamos, viene de literatura, porque en tu caso, Leticia, leo también que has dirigido teatro, has ilustrado alguna etapa de un libro tuyo, o sea, en tu caso la fuente del contenido de tu editorial viene también de otros ámbitos, de la imagen, de las artes plásticas. Sí, fundamentalmente la idea de los libros publicados viene bien de la palabra escrita, de las cosas que leemos con Dafne y elegimos juntas el catálogo y las cosas que queremos poner en circulación, de poetas que nos han tocado, de contenidos de poesía, los ejes fundamentales de poesía y las temáticas de género, de diversidad, del feminismo que estamos trabajando mucho. Hace muchos años, sí. Sí, igual es real que ella también es ilustradora y hace los diseños y o sea, toda la que cranea esa parte interna traduce a Pessoa, a Marcelo, a Woolf, como un cráneo ahí bastante amplio. Las dos sí somos poetas, nos conocimos en el 2007, empezamos a tener una relación de pareja en algún momento. La ley de matrimonio igualitario, ciertos reconocimientos que se fueron dando en los últimos años hicieron que la sociedad mirara diferente, pero en aquel momento capaz presentarte como una poeta disidente no era igual que ahora, y también la editorial quería mostrar esa impronta, por más que no todo el catálogo para nada tenga que ver exclusivamente con disidencias, es como nos parece importante poner en juego eso. De hecho, cuando surge la idea, arranca como una editorial de poesía, básicamente, y un poco urgidas por nuestra propia necesidad de mostrarle al mundo que hay otras cosas, que hay otros mundos, que están pasando cosas. Empezamos a meter temáticas de género y después de diversidad, como los cuentos de Paula Gemes España en su momento.
O sea, hubo una posición política e ideológica también que la condujo a unirse al proceso de edición literaria. Daphne Piedmont escribió una cosa así. Vamos a buscarla. Dice así. Vamos a ponernos aquí los anteojos porque no quiero, al poeta le puede molestar que yo confunda una palabra por mi presbicia. Madres. El consuelo de escribir. Mi madre se emborracha, una y otra vez la asesino. Muerta, resucitada, continúa suicidándose. Pienso en la música, trato de no llorar. La máquina de escribir repite los mismos errores en la misma tecla. Mi madre pipea. A lo lejos yo la observo. Vaya coincidencia. Al igual que la máquina, yo repito siempre los mismos errores que mi madre en las mismas situaciones. Me emborracho, me asesinan, resucito, me suicido. Y mi madre, a la par mía, vive con el consuelo de escribir, imitándome. Muy bien, Daphne Piedmont. Gracias por tan buena lectura. Ojalá me saliera hacia mí. Bueno, cuando vos quieras yo te leo todo, para dormir, te leo poemas para dormir también. Bueno, decíamos entonces que el contenido tenía como un direccionamiento en lo político, en un posicionamiento social. Esa pregunta, ¿hay literatura de mujeres? ¿Hay literatura de la disidencia? ¿El contenido marca lo poético? Hay, pero no hay, porque no hay que caer en esencialismo, ¿no? Claro. Hay, digamos, uno es también las coyunturas que va viviendo y determinadas... Y la sociedad, la cultura como que signa o determina determinadas vivencias o que hace más posibles una cierta perspectiva, no sé, ya me voy a enredar. Sí, más que... Ahí considero que no hay una poesía de feminismo. Sí, estamos viendo año a año y casi minuto a minuto cómo se van modificando las temáticas. Cómo ahora se habla de cosas que antes no se hablaban. Ahora se nombran abusos con su nombre, se nombra ser disidente con su nombre, se pone la X o la E en un texto. Todo esto está ocurriendo, pero todo esto es muy reciente. Creo que tiene la utilización de la E tiene menos de 2 años. Claro. Desde ese lugar tampoco creo que el contenido esté determinado por... O sea, a nosotras nos interesa que el contenido nos conmueva. Claro. No tiene por qué ser disidente para que sea editado. Nos tiene que conmover, en principio. Claro, sí, comprendo. Siempre estamos pensando, cuando hablamos de la edición, por lo menos yo pienso en la edición como un coautor también, ¿no? Esa pregunta que siempre le hago a los editores, porque hay escritores, alguna vez una escritora que tenía una editorial me dijo, yo no edito porque no quiero que me hagan a mí lo que yo podría hacerle a los demás. Así es que, ¿cómo es el posicionamiento? Además traductora en tu caso, ¿no? Sí. De una editora con respecto a un material. Y es muy, bueno, con la traducción y la edición son distintos igual. La edición es hacer que el texto se luzca y tu trabajo tiene que quedar como invisible, no se tiene que notar. Claro. Y es comprender un poco también el deseo del libro que tiene ese autor y tratar de realizarlo. Es lindo eso. Y a nivel de traducción es una ida y vuelta con el texto, es una forma hermosa de leer. Y es un equilibrio muy entre una traducción fiel y unos ciertos permisos para que el texto se vuelva a levantar y cobrar vida en tu idioma, ¿no? Ajá. Es muy lindo de hacer, pero es delicado, ¿no? Claro, comprendo. Y en tu caso, como la edición, como te la planteas, o todos los textos, cada texto plantea, el autor también plantea una relación con tu actividad de editora diferente.
Sí, bueno, cuando son autores, autoras que están vivos, actuales, que la mayoría en nuestro catálogo, porque si bien la colección Palimpsesto, que son traducciones de Leti, gente que ya no está presente físicamente, aunque está ahí pululando, la idea es acompañar. Incluso acompañar en correcciones. Yo a veces le digo matame, odiame un poco, yo acá esta palabra me parece, pero siempre es recibida desde un lugar muy amoroso, porque la forma en la que estás acompañando es, che, ¿no querés que veamos esta parte del texto? A veces por lo general nos pasa que caen textos que ya están como, o que nosotras buscamos al autor, queremos editarte esto. Claro. Entonces ya está todo trabajado y es solamente, es más, el autor o el autor nos suele acompañar a nosotras con, bueno, pensemos juntas la tapa, porque nos gusta ser partícipes también. A veces pasa que ciertas editoriales tienen un criterio de, bueno, el diseño de tapa es este, si no te gusta, y a nosotras nos gusta que la persona que escribe el libro sea parte de integrar a esa persona en esa edición y que no solamente sea un texto que nos da y queda ajeno, sino que juegue también, que sea parte del juego. Así que más que nada es acompañar. ¿Cómo se posiciona, digamos, la palabra escrita con respecto a la oralidad, que es un poco lo que prima en estas épocas con el tema de los youtubers y internet y el progreso del audiolibro? La palabra escrita a veces parece ser como que el Estado, con los planes nacionales de lectura, intenta, pero el crecimiento importante de editoriales independientes que ha habido en los últimos 20 años, en función de lo que generalmente se dice es una palabra escrita que ha disminuido su cantidad de adeptos y de lectores. ¿Cómo creen ustedes? ¿A quién dirigen a alguien en particular sus contenidos? Yo personalmente, a veces disentimos. Creo que si el texto me interesa y me fascina, hay alguna otra persona más que le va a interesar. Y me despreocupo un poco, creo que va a llegar de alguna forma. Claro, está bien. Pero DAF quizás se ocupa más de la parte de circulación y todo eso. Sí. Y vos que estás viendo, por ejemplo, los últimos 5 años, ustedes ya llevan 10 años, algo más, ¿y qué has visto vos en este tema de la distribución? ¿Cómo es el...? Mira, el mercado no cae, o sea, si está mermando es por una cuestión económica y está mermando en todos los sentidos. No creo que esté mermando solo en el libro escrito. El ebook nunca nos ha quitado público, lectores, no, el audiolibro tampoco, no nos quita lectores. Yo creo que el papel, el contacto genera en la persona que está leyendo. Yo nunca pude leer el ebook, nunca lo pude lograr. Sí, a veces me ha pasado en alguna lectura que me empeñé en alguna cosa que solamente tenía en celular y la leía de ahí, pero cuando yo me siento a leer, me siento con un libro, y creo que esa demanda sigue estando. También es real que el precio del papel, etcétera, acá en la Argentina, al estar todo dolarizado, encarece mucho el libro, y que hay gente que busca la alternativa del ebook o del audiolibro, que es más económico. Pero si está mermando no es por una cuestión. De hecho, nosotras tenemos cada vez más ventas. Ajá. Creo que hay una demanda de justamente de esto, ¿no? De ver qué editamos. Porque capaz yo tengo una mirada un poco más de decir, bueno, esto sé que no va a tener grandes ventas, pero es hermoso y decidimos editarlo igual, sabiendo que es un título que va a tener. Y hay otros títulos que nos encantan, que también nos parecen hermosos y que sabemos que va a tener buenas ventas porque nos damos cuenta que es algo que la gente está queriendo leer y que no tiene. Ajá. Qué sé yo, cuando hicimos la coedición de Gordo el que lee, que son textos sobre licencias corporales, hay muy poco sobre eso. Madreselva tiene editado Cuerpos y Patrones, que son ensayos acá en Argentina, y gracias. Y esto es literatura de disidencias corporales, fue una coedición que hicimos con Casa Brandon. Entonces era un material que sabíamos que iba a ser vendido. O cuando sacamos de Sasa Testa La existencia de la Mucha Series, que habla sobre lo que son las disidencias dentro de la comunidad educativa. En ese momento no había casi textos que hablaran de la temática, de cómo un docente o una docente abordar
esa temática misma, desde Claro. dónde, el binarismo de los baños. Entonces sabíamos que eran títulos que se iban a vender bien. Por lo menos yo apostaba a esas Claro, cosas. claro. Capaz si hay una mirada más. No creo que el audiolibro, que el ebook modifique esa circulación. ¿Qué es la poesía para ustedes? O si ha cambiado el concepto a lo largo de la vida también, ¿no? Es la palabra más singular y que al mismo tiempo puede nombrar a todos. Es lo más personal que uno puede decir, pero que al mismo tiempo toque a todos. No sé, Sí, para mí tiene que ver tanto con el silencio y la música combinadas que para mí es la combinación de la música y del silencio. La poesía ha tomado como género literario en sus diversas formas, ha tomado como un protagonismo. Fundamentalmente parece ser en los más jóvenes de ciertos grupos, como expresión. Porque entonces uno lee de ambos bandos, a los que dicen que se ha vuelto presentadores de YouTube y que son un rap es poesía. Pero ¿por qué creen que la juventud, o si esto es un fenómeno que se ha repetido a lo largo de la historia, toma a la poesía como género literario de expresión? Más allá de que siempre ha estado en la música o en las canciones, pero no, en el decir, en pararse delante de una cámara y leer poesía. Lo que pasa es que los chicos en general están tratando de inventar una vida nueva y la poesía trabaja con nuevas formas de decir. Es algo que viene a romper también la linealidad de lo impuesto en el lenguaje, te da más herramientas para expresar algo distinto. Ajá. Creo que también viene un poco por eso. Claro. Te permite todo la poesía en ese sentido. Exactamente, sí, es una buena asociación. En tu caso, vos pensás. Sí, también. Es la posibilidad de decir lo que no podías decir de otra forma. ¿A ustedes se les acercan así sub 30, sub 35? Sí, con su material. Sí. La verdad se acercan chiques muy pibes y también, la verdad que... Sí, tenemos muy el amplio catálogo de todas las edades. Sí. Vienen muchas chiques. Muchos chiques. Sí, vienen muchas identidades queer a querer editar, no binarios, esto que estamos... Justo Claro. ahora vamos a sacar un poemario de una identidad no binaria, que es un poemario con una potencia maravillosa, que está viviendo en Río Gallegos, que es docente de letras, y tiene un poemario tremendo, que es lo que es la temática desértica y también el desierto del cuerpo, el encontrarse. Y creo que la poesía permite ese lugar, de poder decir desde ahí lo que te decía antes, de poder nombrar lo que no podías nombrar de otra forma. Claro. Bueno, el tema de la no definición, el no lugar, es un tema que también se está habitando hoy por hoy, ¿no es cierto? Donde uno empieza a tener preguntas, qué es y cómo es, y claramente sí, la poesía, bueno, siempre nombramos acá a Roberto Juarros, que tenía una revista que se llama Poesía igual Poesía. Sí. Digamos, no hacía ninguna definición. Y él también decía que la gente no leía poesía por temor, porque la poesía los hacía llegar a lugares de ellos mismos que nunca habían habitado. Y esa la leí hace mucho tiempo, esa definición me llamó la atención y adhiero. Sí, puede ser que haya un riesgo existencial. Exacto. Como El ya no poder entender que da la poesía, ¿no? El ración, ¿qué quiso decir? Que ya eso genera un desconcierto, uno dice, bueno, ¿para qué? Pero bueno, me ha interesado mucho el material de ustedes. ¿Hacia dónde va ahora La mariposa y la iguana? Y tenemos de novedades de poesía, tenemos el de Clau Videgain, que es Fracasos del Ego, un libro de Lidia Rocha, Soltar la casa, que es hermosísimo, es su mejor libro para mí, hasta ahora que escribió. Después le íbamos a reeditar a Liliana Calao, tejido con la Anacuda, una poeta chubutense mapuche. Estamos trabajando con Liliana Vitale, viste que hace un espectáculo sobre los escritos de Alberto Muñoz, Modo Muñoz, y es un libro precioso que digamos todo estética. Muy lindo. ¿Y eso en poesía? En poesía tenemos eso.
Y bueno, los textos de Cairo que terminaste de Pessoa, tengo que terminaste un libro de Pessoa que estoy armando, que lo vengo armando hace años, que se me desarma y lo vuelvo a armar y creo que encontré la forma, que es los heterónimos de Pessoa discutiendo entre sí alrededor de estética. Las cosas rarísimas que encontró portugués. Que es muy divertido de hacer, pero es muy difícil que no. Claro, sí, que pierda su esencia. Sí, porque aparte Pessoa se iba. Claro, también. Sí. La poesía en el teatro, un poco, ¿han hecho alguna experiencia de llevar textos poéticos al teatro, pensando en tu experiencia con esta obra que has dirigido? No, no, de llevar al teatro no. Ella tiene eso de que vos recitás, que ella no lee. Recita, pero no es performático tampoco. No, es. Claro, bueno, no sabemos, performático también es también es otra categoría. Afortunadamente, que es así como difuso la definición, pero la práctica es interesante. Digo porque el famoso recital de poesía, que sería un modo de poder acercar la poesía a la gente, no tiene una prensa muy entusiasta, porque uno lo recuerda como un poco aburrido. Pero realmente el material que ustedes tienen es muy activo, muy atractivo. Y cuando yo leía estos dos poemas, los veía muy teatrales, muy escenográficos. Es verdad que yo tal vez pienso en ese lenguaje, pero... porque bueno, nosotros tenemos una frase que ya diremos al final de este encuentro, pero hay que tomar terreno con la poesía. En nuestra cultura hay que tomar terreno como si fuera realmente un avance militar sobre las estructuras de publicación, de la televisión. Hay que avanzar sobre esos terrenos así tan vulgares y tan planos con la poesía y desconcertar, porque hay algo del orden de la certeza que la poesía desconcierta, que también es atractivo de pensar, ¿no? A veces uno tiene así poetas que lo logran con tanta facilidad y tanta belleza, pero desconcertar. Y creo que este tema del avance de las editoriales independientes y su crecimiento ha producido también en el mundo editorial un desconcierto, en el sentido de ¿qué pasa? ¿Cómo trataremos de atraparlas? Creo que son inasibles para el mercado editorial, porque vinieron a poner en escena todo lo que estaba abandonado por el mercado. Tomaron a posta, digamos, la poesía, el mercado siempre la abandonó, y que hay las nuevas temáticas, digamos, en general eran las cosas que no venía pensando el mercado porque eran números chicos para el mercado. Claro. Sí, igual también es tremendo cómo el mercado empieza a ver ciertas editoriales que empiezan a tomar, mira cómo está vendiendo esto, bueno, vamos a por acá, y lo ves con los dos grandes grupos. Claro, sí, bueno. De hecho se han llevado autores muy importantes, que por suerte, digo, no es que se han llevado, han tenido contratos maravillosos, escritoras como Selva Almada, que había arrancado con Mar Dulce, o Val Cabezón Cámara, que estaba conectando a Cadencia, o Julián López, también, escritores que jamás hubiesen llegado si no hubiesen sido primero acompañados por las editoriales pequeñas, y que por suerte hoy pueden llegar a nivel mundial, porque la verdad que los lleva la Random, el Planeta, son espacios que nosotras como entidades más pequeñas no podemos llegar, pero ni por cerca. Entonces creo que también está bueno. Yo ahí diciendo compañeras editoriales que no, pero nos están copando el mercado. Bueno, pero permiten que ciertos escritores o escritoras puedan vender sus libros en todo el mundo. Es un poco de un poco, es una cosa que también da para largo. ¿Cómo se viste el rey? Tiene un montón de elementos el rey para vestir. Claro. Y creo que cada una tiene su ámbito y su círculo y sus pares, y de ahí sale algo, como bien vos decís, ¿no es cierto? Entonces también, siempre se encuentran nuevas voces y claro, que estas voces además puedan tener una retribución económica, un reconocimiento. Bueno, me parece que es importante, y aquellos que empezaron deben estar contentos de haber podido percibir esto tempranamente. Bueno, Dafne Piedmont y nuestra querida Leticia Hernando, mujeres, la verdad me alegra mucho de que estén ustedes aquí con esta hermosa editorial así relacionada con la naturaleza más salvaje, ¿no? Porque uno ve a la mariposa y a la iguana, y esto está también el margen que vino al centro, estos temas que ustedes han traído a lo largo de su vida, con su propia vida. Eso es un trabajo
inmenso. Y les agradezco muchísimo que hayan aceptado venir aquí hoy con nosotros en Abrázame Poesía. Nosotros ejercemos la poematerapia. La poematerapia es una forma de arte, ¿no?, que estimula el amor, el humor, el juicio crítico en las personas. Y tenemos una pequeña recomendación que hacemos siempre al final, que dice: no reviente, lea poesía. No reviente, escuche poesía. No reviente, escriba poesía. No reviente, no les dé el gusto. Y chao.